Hola, muy buenos amigos, ¿cómo están? Aquí Nixie666 con un nuevo vídeo para Ciencias de la Educación. En el capítulo de hoy vamos a continuar lo que son los últimos 7 aborígenes de la República Argentina. Y empezamos con los Caingán, ¿sí? Se localizaban en la parte de Misiones, Corriente y Paraguay y parte de Brasil. Así que tenemos Misiones, esto se ve feo, Misiones, Corriente, Paraguay, Brasil. Eh, ¿Sí? Esta zona. Esperen. Yo tengo un mapita aquí. Quiero ver si no ocupaban Entre Ríos. Qué raro, che. Sí, Uruguay también ocupaba. Bueno, no sé. Para mí que ocupaba Misiones, Brasil, Uruguay. eh, Uruguay, Entre Ríos, Corriente. O sea, la verdad, estoy desertado acá, no sabría decirles, pero más o menos sí. Entremezclados con los guaraníes. Así que tomen Paraguay, Misiones, Brasil y Corrientes como punto fraccional. Después las otras, no sé si un pedazo de Uruguay estaría y Corrientes, Entre Ríos. Eso habría que chequearlo. Así que como dato principal, Misiones, Corrientes, como dos provincias argentinas, Brasil y Paraguay. Bien, no practicaban ningún tipo de agricultura, eran recolectores, cazadores y pescadores, recolectaban frutas y miel, usaban la yerba mate, ponían trampas en los ríos para poder pescar, cazaban avestruces y jabalíes, también cazaban aves, usaban el arco y la flecha. Mucho más adelante, en el tiempo, comenzaron a cultivar, principalmente el maíz y calabazas, o sea, pasaron a ser un pueblo más o menos agricultor, de manera incipiente. Por ser una zona cálida, solían estar desnudos, eh, salvo el cacique que utilizaba un manto que significaba su posición de liderazgo, indicaba su jerarquía. Solían usar en los labios discos de madera o de algún metal como adorno. Vivían en grupos pequeños, vivían en casas grandes, recubiertas con cueros de animales, vivían entre 4 o 5 familias en una misma casa, claro. Cada grupo tenía un cacique, estos le rendían culto a la muerte, qué peculiaridad, y en la actualidad no se conservan en la actualidad se conservan algunos grupos en Brasil, si bien no eran guerreros como los fueron los guaraníes. Deben estar más o menos por esta zona actualmente. Bien, luego tenemos los apatamas o apatama. Eh, ok, apatama ubicados en la zona norte de Jujuy y noroeste de la Argentina. Justamente aquí tenemos Jujuy, aquí, en esta zona. Bien. Como dato importante, cultivaban. Todos los pueblos de esta zona eran agricultores, así que tenían una agricultura establecida. Cultivaban tanto papa como maíz como quinoa. Eran sedentarios, es decir, que tenían un lugar fijo y ya establecido. Eh, Practicaban la ganadería, principalmente la llama. Tenían influencias de los incas. Usaban las llamas para transportar lo que comerciaban. Y justamente comerciaban con pueblos por sal, ya que en la zona había salinas. Hacían casas con piedra, por la zona en la que están, para defenderse de posibles ataques de otros indios, se ingresaban por los techos y vestían con ponchos
y con los famosos gorros con orejeras. Esos gorros son similares a los que usa, por ejemplo, el Chavo. Luego pasamos a los diaguitas. Se localizaban entre Salta, Catamarca y La Rioja, cerca de la cordillera de los Andes. Así que tenemos Salta, Catamarca, perdón, lo fijo bien. Salta, Catamarca y La Rioja. ¿Sí? Bien, aquí estaban los diaguitas. Solían tener un jefe, es decir, un cacique, el cual repartía tierras por cada familia. Cultivaban zapallo, papa, quinoa y batata. Eran recolectores y agricultores, muy agricultores. Recolectaban algodón, eran sedentarios. ¿Qué más? Hacían sus casas con piedra, tenían puertas, obviamente sus casas, criaban llamas y alpacas, utilizaban metales como el oro, la plata, el cobre, el bronce para la elaboración de adornos. Era un pueblo muy guerrero, tenían muchas influencias de los incas. Era un grupo muy avanzado, ya que disponían de caminos para circular, había puestos en los que se podían reabastecer o reaprovisionar, realizaban construcciones defensivas, estaban muy influenciados por las montañas, como característica primordial. Luego tenemos a los Omahuacas, ¿sí? Ubicados en la quebrada del Humahuaca, provincia de Jujuy, cerca del Río Grande. Vamos a irnos a Jujuy, aquí. Aquí estaban los Omahuacas, en la quebrada del Humahuaca y cerca del Río Grande. Bien. Como dato, se organizaban como una confederación. Es decir, una confederación es que cada miembro es completamente autónomo. Cada grupo gobernaba independientemente entre sí. No reconocían a ningún jefe. Podían entrar en guerra entre ellos mismos. Eran agricultores completamente. Eran grandes alfareros y tenían cierta destreza textil. Domesticaron llamas, llegaron a tener andenes de cultivos, ubicados principalmente en las laderas de las montañas, es decir, escalonaban las montañas. Bien, estoy pensando ahora, ya que solían tener una influencia de los incas. No recuerdo haber visto los incas, no, creo que no los vimos. Voy a tener que hacer un vídeo de ello mismo. Qué problema. Bueno, sus casas eran de piedra y usaban barro para unirlas. Eran de forma rectangular. Había una especie de silo de piedra para almacenar todo lo que cultivaban y construyeron herramientas similares a la pala, hechas de madera para trabajar la tierra. Después tenemos a los capallanes, ubicados un poco más al sur y cerca de los diaguitas, ubicados específicamente en el norte de Cuyo, en las provincias de La Rioja, Catamarca y San Juan. La Rioja, Catamarca y San Juan. Digamos al sureste de los diaguitas. Hacían prendas con las pieles de los guanacos y de las llamas, conocían la metalurgia, usaban el oro y el cobre, creaban adornos y utensilios, cultivaban maíz, zapallo, papa y quinoa. Eran sedentarios y por ende también eran muy agricultores. Llegaron a construir canales y acequias, una especie de zanja en donde el agua fluía y de esta manera podían regar los cultivos. Utilizaban la cerámica, hacían urnas funerarias, las casas eran de piedra y usaban barro para unirlas. Por tradición solían construir las casas cerca de algún árbol que fuera lo suficientemente grande. Y en la actualidad no se registran descendientes. Bien,
ahora pasamos a los tehuelches. Bien, casi estamos terminando. Se localizaban en la provincia de Santa Cruz, la Patagonia, vamos a decir, parte de la Patagonia. Toda esta, no, ¿qué estoy diciendo? Toda esta zona. Estaban los tehuelches, pero también toda esta zona. O sea, se extendía en gran parte. ¿Sí? Bien, vivían del guanaco, se vestían con las pieles del guanaco, comían su carne, las casas las hacían con ramas y tipos para vientos con cueros de guanacos, o sea, servían para frenar los vientos en las épocas infernales. Usaban al guanaco para toda forma de vida. La vestimenta era el quillango, ponchos largos hasta que llegaban hasta las rodillas. No cultivaban, tampoco practicaban la agricultura, es decir, no tenían ningún tipo de agricultura. Recolectaban especialmente cuando estaban cerca de las costas. Recolectaban moluscos, ya que las costas eran bajas y cangrejales. Recolectaban raíces. Usaban el arco y la flecha como instrumentos de cacería. Y este grupo fue desapareciendo lentamente, primeramente por eliminación de los mapuches y luego por cruzamiento. Los mapuches, ubicados al norte de los Alacalufes, más o menos por aquí, y luego se fueron desplazando y desplazando, ¿sí? Bien, no vamos a hablar de los mapuches porque es un tema largo y es muy denso, aún siguen estando, se los reconocen aún, no sé si son todos mapuches descendientes, pero son reconocidos. Y los pehuenches se localizaban en la provincia de Neuquén, Argentina. Aquí. ¿Sí? Vivían y se alimentaban del pehuen, un tipo de árbol similar al pino. Tenían grandes especies de silo para guardar el pehuen y los frutos que recogían. El silo generalmente estaba por debajo de la tierra, o sea, hacían un pozo y ponían una especie de silo y después lo cerraban. Y por encima del silo hacían una especie de acueductos y acequias para mantener humedecido a los frutos y evitar que se brotaran. Eran nómades, cazaban guanacos y eran recolectores. Bien, una particularidad de esta zona es que cuando los españoles llegaron a Chile, desde Chile se encomendó una misión, ¿sí? La misión era que un grupo de guerreros, vamos a decir, fuera desde el norte, recorriendo todo Chile, desde el norte de Neuquén, y fuera a descubrir la zona de Neuquén. No recuerdo bien el lugarteniente Pedro, no sé si era Pedro de Leiva, no recuerdo bien su nombre. De Leiva era, creo. Pero bueno, surgía, bueno, él y otros más otros 40 hombres a caballos se toparon con la tribu, pero no hicieron nada. Como la tribu no hizo nada en contra de ellos no hicieron nada en contra de la tribu. Entonces caminaron unas 20 leguas y decidieron subir colina arriba hasta la cima de la cordillera Nevada. Se pararon en... rompí el mapa. Se pararon en posición mirando hacia el sur de la Patagonia, y mirando hacia su izquierda, es decir, se paraban así. ¿Mm? Se paraban, obviamente está al revés el mapa, pero bueno, mirando hacia el sur, hacia este lado, hacia el lado izquierdo tenían lo que eran las costas chilenas y hacia el lado derecho
los llanos de Neuquén. Bien, volvemos al mapa anterior. Cuando llegaron a la cima, vieron extensos llanos que llegaban hasta donde alcanzaba la vista. Apresuradamente deciden bajar por esas cumbres y se topan con pueblos de indios que se sorprendieron al verlos, ya que eran muy diferentes a los pueblos de Chile. Eh, Tenían los ojos grandes y rasgados, eran hermosos, según los cuentos, ¿no? Los relatos de los españoles, ya que cada soldado que acompañaba a Leiva, o de Leiva, no sé cómo era el nombre, como sea, cada soldado que lo acompañaba tenía que ser como un informante. Eran altos, corpulentos, eh, bueno, no sé. Y algo que se destacaba era que se alimentaban del espi, espinaco, no, peñazo creo que era, no me acuerdo, un fruto que le ponían el nombre a ellos, pero en realidad era el pehuen, extraído de los árboles. Llegaron a medir los españoles, un tronco encontraron de 260 pies de largo, o de alto sería, no sé bien cuánto sería. Bueno, descubrieron que se alimentaban de ese fruto, del pehuen, y que lo almacenaban en una especie de silo. Que también con ese fruto hacían el vino, hacían el pan, guisados, ¿sí? Hacían un montón de cosas, hasta incluso una especie de pasta medicinal para curar enfermedades o para sacar frío. Bien, como sea, en fin y al cabo, luego de que descubrieron un montón de cosas, dieron la vuelta y regresaron a su ciudad anterior. Y bueno, comunicaron todo, obviamente. Pero bueno, eso es una característica importante, es el punto de vista de los españoles, de cómo sucedió todo. Bien, y creo que llegamos al fin, creo que no hay más nada. No. Después tenemos lo que son las referencias, que está bueno remarcarlas para que sepan, por ejemplo, antropofagia significa la práctica del canibalismo, cacique, jefe que dirigía a la tribu, calpulis, cada calpuli era un grupo o especie de clan y que tenían algún pariente en común, es decir, que de alguna forma estaban emparentados. Yo igual se los dejo aquí. Chamanes son como una especie de médicos. Confederación es una organización en la que todos los miembros son totalmente autónomos. Consejos, organismo en donde se tomaban ciertas decisiones. Empalizadas, defensas contra ataques enemigos, se hacían para proteger las viviendas. Federación es cuando hay una unión y se ayudan entre todos. Iglúes, pequeñas casas hechas de hielo, que esto eran de los inuits o de los esquimales. Lampiños, no tener pelo en las partes del cuerpo. Levirato, cuando el hombre moría, su esposa se podía casar con los hermanos de su esposo. Malones, grupos de indios que se dedicaban solo a robar. Matrilineal, el que pasaba a tomar la descendencia era el hijo de la madre. Nómadas, pueblos que se trasladaban de un lugar a otro y que no tenían un lugar establecido. Obsidiana es un tipo de piedra sumamente dura a la que se le suele dar mucho filo. Patriarcal, un patriarca viene de padre. Poligamia es la posibilidad de tener más de una esposa, es decir, el que era cacique podía tener más de una esposa. Politeístas, la creencia en muchos dioses, que esto eran de, por ejemplo, los Selknam o los Onas. El Quiliango, un poncho largo que llega hasta las rodillas. Rancherías, pequeñas comunidades distantes unas de otras. Reducciones, son pequeñas ciudades en donde se juntaban a los indios, las misiones jesuitas, y se les enseñaban técnicas de cultivo, algunos oficios, y les enseñaban las creencias religiosas.
los obligaban a hablar el español. Estos serían a los guaraníes. Luego tenemos sedentarios, se mantenían en un único lugar fijo o establecido. Y sororato, cuando alguien se casaba tenía derecho a mantener relaciones con las hermanas menores de su esposa. Bien, estas son algunas referencias que yo he ido teniendo en cuenta. Esto ayuda mucho al estudio eficaz y activo. Bien, nada, espero que os haya gustado mucho, que les pueda servir. Nos estaremos viendo en un próximo vídeo que vamos a hablar sobre los incas que nos faltaron. Así que nada, espero que sirva. Alguna duda, sugerencia, pregunta, dejadlo en los comentarios. Y nos estaremos viendo en el próximo vídeo para Ciencias de la Educación. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Chao, chao.